Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde bajamos el ritmo, respiramos profundo y volvemos a lo esencial. Hoy vamos a hablar de dos prácticas que juntas pueden convertirse en un refugio, el tejido y la atención plena. Quizás estés tejiendo en este momento o quizás estás escuchando mientras caminas o tomas un descanso. Como sea, este es un momento para estar aquí, presentes. Tejer no es solo crear una prenda, eso lo he aprendido con el tiempo. Es crear tiempo, es crear presencia. Tejer solo es un pretexto. Vivimos en una época marcada por la urgencia. Todo parece reclamar nuestra atención de manera inmediata. Notificaciones que vibran en bolsillos, correos electrónicos que exigen respuesta instantánea, plataformas que renuevan su contenido sin descanso, mercados que nos empujan a consumir, no por necesidad, sino por ansiedad. La velocidad se ha convertido en un valor en sí mismo y la lentitud, en cambio, suele asociarse al retraso, a la ineficiencia o incluso a la pereza. Sin embargo, esta aceleración constante tiene un costo silencioso, la pérdida progresiva de la paz interior. No se trata únicamente de estrés o cansancio físico. Lo que se erosiona es algo más profundo. Nuestra capacidad de estar presentes, de sostener una atención continua, de escuchar sin interrupciones, de pensar sin fragmentarnos. La mente salta de estímulo a estímulo, como si estuviera siempre persiguiendo algo que nunca termina de alcanzar, como una liebre. En este contexto, hablar de paz interior puede sonar ingenuo o irreal, como un lujo reservado para quienes pueden desconectarse del mundo. Pero quizás sea justo lo contrario. Quizás la paz interior sea hoy una forma de resistencia. Para mí, la paz interior significa tener calma, que la mente no esté acelerada e incluso que esté en silencio. Con el tiempo he aprendido que no se trata de un silencio absoluto, sino de un aprender a lidiar con el ruido mental. La paz mental, para mí, es dirigir todo ese movimiento, es ordenarlo para después tomar decisiones acertadas. Por lo que recuperar la paz interior no implica huir de la tecnología ni rechazar el mundo contemporáneo, sino aprender a relacionarnos con él de otro modo. Implica recuperar el dominio sobre nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra sensibilidad. Y para ello, ciertas prácticas culturales como la lectura, el trabajo manual consciente o la imaginación narrativa se vuelven herramientas fundamentales. ¿Pero qué es la atención plena? La atención plena, o conocida popularmente en la actualidad como mindfulness, es la práctica de prestar atención al momento presente, con curiosidad y sin juicio. No se trata de dejar la mente en blanco, se trata de notar, de fijarnos en lo verdaderamente importante, en lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Una práctica que empieza a popularizarse nuevamente es la lectura. No importa qué leas, si lo haces con atención, sin prisas y con sentido. La verdad es que sí importa lo que lees. Sígueme y te recomendaré algunos libros muy lindos y sencillos. Y es que ahora la lectura puede ser como un acto de resistencia lenta. Leer hoy es un acto radicalmente contracultural. No porque sea nuevo, sino porque exige algo que escasea: tiempo sostenido, silencio relativo, atención prolongada.
La lectura profunda nos obliga a desacelerar, a entrar en el ritmo de otro, a aceptar que no todo se revela de inmediato. Y soy consciente de que desafortunadamente no todos tenemos tiempo de leer, pero sí podemos tomarnos 15 minutos al día. Y déjenme contarles mi experiencia. En particular, con la lectura de literatura de fantasía, que ha sido muchas veces mal interpretada como una forma de evasión, como la causa de alejarnos de la realidad, de encerrarnos en mundos irreales para no enfrentar los problemas del presente. Sin embargo, esta lectura superficial pasa por alto una verdad fundamental. Escuchen esto. La fantasía no nos invita a huir del mundo, sino a imaginar otras maneras de habitarlo. Por eso, la literatura de fantasía no escapa, sino ensancha lo posible. Autores clásicos de la literatura fantástica y en especial J.R.R. Tolkien defendieron con claridad el valor profundo de la imaginación. Tolkien, en su ensayo sobre los cuentos de hadas, distingue entre la huida del prisionero y la del desertor. Imaginar otros mundos no es cobardía, es muchas veces una forma de recuperar la capacidad de ver críticamente el propio. Y por si quieren saber más, les he dejado el artículo de Tolkien para que ustedes puedan tener acceso a él y lo puedan leer detenidamente. No es un texto muy amplio, estoy segura de que les va a gustar. La fantasía construye mundos coherentes, con reglas propias, conflictos complejos y dilemas éticos profundos. Al hacerlo, nos ofrece un espejo indirecto del nuestro. Leer fantasía nos entrena en la posibilidad, nos recuerda que lo que existe no es lo único que puede existir. Sus mundos no son refugios vacíos, sino laboratorios éticos. En un tiempo donde el sistema económico y tecnológico se presenta como inevitable, la imaginación se vuelve un acto profundamente político, espiritual y de resistencia. Y justo aquí es donde el tejido aparece como un aliado natural. Cuando tejemos, repetimos movimientos, seguimos un ritmo, usamos las manos, observamos el progreso punto a punto, fijamos nuestra atención en texturas y colores. Porque tejer no solo es un derecho, un revés, es todo un proceso. Elijo colores, diseño, imagino, hago pruebas, en fin, un montón de cosas. Todo esto nos ancla al presente, a estar en el aquí y en el ahora. Una manera rápida de anclarnos al presente es respirando profunda y conscientemente. Por eso, ahora mismo los invito a hacer un ejercicio de respiración práctica. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas y vamos a continuar. Inhalamos y exhalamos lentamente. No hay que ser profesionales para hacer esto, solo ser conscientes de nuestra respiración y nuestro cuerpo. A veces es difícil de entenderlo, pero una respiración profunda reinicia todo nuestro sistema. Pruébalo, intenta hacer estas respiraciones cada vez que algo te está preocupando o cada vez que tu cerebro vaya más allá de lo que tú quisieras. Ahora bien, ¿qué pasa si juntamos respirar adecuadamente, aprender a tejer y leer detenidamente?
Estas 3 prácticas nos pueden ayudar a desarrollar lo que actualmente se conoce como meditación activa. Tejer como meditación activa se va a volver el centro de nuestro aprendizaje. Muchas personas creen que meditar solo es estar sentadas en silencio. Eso es lo común que nos han enseñado. Pero hay algo que se denomina meditación activa y el tejido es un ejemplo perfecto. Mientras tejes, tus manos están ocupadas, tu mente se calma, el cuerpo entra en un estado rítmico. Mientras tejes, estás en el aquí y ahora. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar. Si la lectura nos devuelve la continuidad mental, las prácticas manuales nos devuelven la continuidad corporal. En un mundo cada vez más abstracto, donde gran parte del trabajo ocurre en pantallas y entornos virtuales, el cuerpo suele quedar relegado a un segundo plano. Y a veces nos olvidamos tanto del cuerpo que desconocemos sus señales. Nos duele todo, la cabeza, los brazos, el alma, y no sabemos de dónde vienen esos dolores, porque simplemente nos desconectamos de él. Sin embargo, la paz interior también se construye desde el cuerpo. A diferencia de ciertas prácticas de atención plena que buscan el silencio absoluto o la inmovilidad, el tejido ofrece una práctica de meditación activa. Las manos trabajan, los ojos siguen el patrón, la mente se aquieta sin desconectarse. El tiempo deja de ser una sucesión de urgencias y se convierte en una secuencia de puntos. Como práctica profesional, el tejido también restituye el valor del proceso frente al resultado. En una cultura obsesionada con la productividad inmediata, tejer enseña paciencia, aceptación del error, capacidad de deshacer y volver a empezar. Esto es una de las cosas más maravillosas que yo he encontrado en el tejido. Equivocarnos no está mal. Volver a empezar desde cero nunca va a estar mal. No hay atajos. Cada pieza exige su tiempo. Además, el tejido genera un objeto tangible, algo que existe en el mundo y que no puede reducirse a datos. Ese objeto encarna horas de atención, de presencia, de cuidado. En este sentido, es también una forma de resistencia al consumo masivo y desechable, porque podemos con esto y más. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has notado que al tejer el tiempo desaparece? De pronto no nos damos cuenta. Las horas se nos fueron y queremos seguir tejiendo. Y sin embargo, el tiempo avanzó, pero no nos percatamos, no estamos apurados, no tenemos ese grillito junto a nosotros que nos está diciendo constantemente, corre. No, nos quedamos detenidas, estamos presentes y eso es la presencia. Ahora te voy a invitar a desarrollar un ejercicio. Este podcast está pensado precisamente para que escuches. No es necesario mirar, por lo menos no en esta temporada. Ahora me gusta que solo escuches lo que tengo que contarte. Si puedes aprender algo, me encantaría. Te voy a mostrar todo lo que he estudiado sobre la práctica del tejido. Pero lo que más me interesa es que tú hagas esa unión entre la práctica del tejido y la atención plena que se desarrolla. Por lo tanto, el ejercicio que te propongo es que justo cuando estés escuchando este podcast a tu ritmo, no es necesario que lo termines en una sola sentada, pero cada vez que lo escuches, tomes tu tejido y empieces a tejer. No tiene que ser algo laborioso, puedes empezar con algo sencillo. En mis talleres vas a encontrar justamente
ejercicios o proyectos sencillos que vamos a terminar en un mes y por supuesto la versión completa de este podcast, así que tendrás más tiempo para escuchar y tejer. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Una vez que hayas tomado tu tejido, que te hayas sentido cómoda, que hayas encontrado un lugar con iluminación, que te hayas ido a preparar tu tecito o tu café y a lo mejor una galletita, vas a sentarte y vamos a comenzar la práctica de tejido consciente. Te dejo una lista de reproducción musical que vas a poder utilizar para estar tejiendo e inspirarte. Es música que a mí me parece la más adecuada, pero puedes escuchar lo que quieras. El asunto es concentrarte y quedarte ahí, presente. Si has llegado hasta aquí, este es el final de la primera parte de este podcast. Si quieres escuchar la segunda parte, puedes inscribirte a alguno de mis talleres en Patreon. Y si quieres quedarte aquí, puedes escuchar música y poner en práctica este tejido consciente. Detente unos minutos. Con solo 15 minutos al día de tejido consciente vas a lograr un montón de cambios. Te espero en el siguiente episodio y muchas gracias por escucharme.